iniciar el día de hoy el curso de Administración Pública, correspondiente al Diplomado de Planeamiento Territorial. Soy Adrián Fernando Neira Palomino, docente encargado del curso. Antes de comenzar, quiero hablarles un poco sobre mi experiencia profesional. Soy ingeniero geógrafo con maestría en Economía y Gestión Regional, ¿no? Tengo más de 20 años de experiencia en diversas entidades del sector público y actualmente me desempeño como consultor en diversas entidades internacionales, el BID, el Banco Mundial, ¿no? Y también ejerzo la docencia universitaria, ¿sí? Vamos a comenzar entonces este importante tema que nos va a mostrar cómo debemos enfrentar, cómo debemos gestionar los temas vinculados a la administración pública en el contexto de este diplomado, ¿no? De planeamiento territorial. Un tema muy importante, y para comenzar, digamos, dentro de este enfoque de la gestión pública, es entender justamente el contexto en el cual nuestro país se constituye, ¿no? Y de acuerdo a la constitución política que rige nuestro país, la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible, ¿no? Y este es un tema importante, ¿no? Porque ya la Constitución define que el Estado es único y no tiene división, ¿no? Su gobierno es unitario, representativo, descentralizado y se organiza según el principio de separación de poderes, ¿no? Cuando hablamos de un Estado uno e indivisible, quiere decir de que es un solo Estado. No pueden haber dos congresos, tres congresos, no pueden haber dos presidentes, tres presidentes, no pueden haber, obviamente, tres leyes de lo mismo, cuatro leyes de lo mismo. Las leyes son únicas y son para todo el territorio, ¿no? Y por lo tanto, los ciudadanos se rigen bajo un solo Congreso, bajo un solo marco legal y bajo un solo marco administrativo y jurídico, ¿no? De ahí radica el nombre de Estado unitario, ¿no? Esto, por ejemplo, es un tema que nos diferencia de otros países, ¿no? Por ejemplo, Brasil es un Estado federado. Brasil es un Estado federado, ¿por qué? Porque tiene estados y cada estado puede tener su propia moneda, puede tener su propia constitución, puede tener sus propias leyes. O sea, podemos tener un país con 10 estados y cada estado tiene sus propias leyes, su propia moneda, su propio congreso, ¿no? Esto, por ejemplo, pasa en Brasil, pasa en Argentina, pasa en México, pasa en Estados Unidos, pasa en Inglaterra, ¿no? Que tienen, digamos, un sistema, por así decirlo, de autonomías, ¿no? España también tiene, digamos, un sistema de autonomías que hacen, pues, de que no sean unitarios, ¿no? No se rigen bajo un esquema unitario, ¿no? ¿Qué países se parecen a nosotros? ¿Qué países son parecidos al Perú en términos de administración pública? Por ejemplo, Chile. Chile es un país también que se denomina unitario, ¿no? Ecuador, ¿no? Colombia, ¿no? Son países que se declaran y se rigen bajo un esquema de unidad, ¿no? Y otro aspecto importante es que es representativo. ¿Qué quiere decir representativo? Quiere decir que sus ciudadanos se representan en la elección de una autoridad, ¿no? Una autoridad para todo el territorio, que en este caso es el presidente. Todos ejercemos nuestro derecho de representación para representar la responsabilidad que vamos a delegar en una autoridad, que en este caso es el presidente. Todos ejercemos nuestra función de representación cuando escogemos una autoridad para la región, ¿no? Para que administre la región, para que conduzca la región, ¿no? Y también escogemos y nos representamos en una autoridad para la provincia, ¿no? Que va a ser el alcalde provincial que va a regir los destinos de en este caso, de la provincia, y vamos a escoger también dentro de la ciudad a el alcalde que va a regir dentro de un distrito, básicamente pues todos los temas que corresponden a un nivel de distrito, ¿no? Entonces, cada uno de estos niveles obviamente es donde se ejerce la representación y donde cada uno va a cumplir distintas funciones. ¿Qué otro nivel de representación ejercemos? Ejercemos también el nivel de representación de las personas que van a representarnos en el Congreso, ¿no? Porque tenemos un solo Congreso, ese Congreso está en la capital, y ese Congreso es el que define las leyes para todo el territorio.
ese Congreso va a tener representantes de todo el país y nosotros delegamos a las personas que van a representarnos. En el caso de Arequipa, escogemos 3, 4, 5 congresistas que van a viajar a Lima, van a instalarse en Lima, pero van a llevar en función a nuestra representación nuestra posición como región frente a determinadas leyes, a determinadas normas, y eso obviamente hace un contexto pues de democracia, ¿no? De una democracia social, independiente y soberana, que es el contexto de gobernabilidad que se tiene, digamos, para el país. ¿Qué otro aspecto es importante también tener en cuenta en la Constitución, ¿no? Que define el territorio de la República conformado por regiones, departamentos, provincias, distritos, ¿no? Y esto se hace en términos de organización, ¿no? El gobierno se organiza. Nuestro país es muy grande, es muy vasto, y por lo tanto tiene que organizarse en función a regiones, departamentos, provincias y distritos en donde se van a constituir y se van a organizar el nivel de gobierno nacional, regional y local. Pero un tema muy importante y que está marcado acá en negrita es que en los términos que establece la Constitución y la ley, que es preservar la unidad y la integridad de la nación. Podremos ser distritos, podemos ser provincias, podemos ser departamentos, regiones, pero siempre tiene que prevalecer la unidad, ¿no? Y es un aspecto fundamental. O sea, quiere decir de que todos jugamos para la unidad, ¿no? Y ese es un aspecto importante porque en los estados unitarios cada país ha definido un mecanismo de ejercicio de la unidad, ¿no? Y es un aspecto, obviamente, que nos debe preocupar porque debiéramos tener en el Perú una entidad, un nivel que esté preocupado por ver cómo se ejerce y se cumple esta función de unidad. ¿Qué quiere decir? De que todos jugamos a lo mismo, de que todos vamos a apuntar a un mismo objetivo, a una misma unidad. No pueden haber discordancias, no pueden haber desentendimientos, sino que se trabaja en unidad, ¿no? Por ejemplo, en Chile, una de las formas en las cuales se mantiene la unidad, o se mantenía hasta este año en que ha habido un cambio político, ha sido, por ejemplo, de que el presidente era el que escogía al gobernador regional y escogía también al responsable de la provincia, ¿no? Eso, por ejemplo, se hace en términos de la unidad. Entonces la población solo escoge al alcalde distrital, pero al responsable de la provincia y al responsable de la región lo escoge el presidente de la República. ¿Para qué? Para mantener la unidad, ¿no? En Colombia pasa de repente un esquema diferente, que es en el cual la autoridad metropolitana, a nivel de una metrópoli, va de repente a determinar quiénes van a ser los alcaldes de cada distrito, por ejemplo, ¿no? Eso, por ejemplo, implica de que si tuviéramos una similitud, es como que el alcalde de Lima escoge a cada alcalde que conforma los distritos de Lima, ¿no? Eso, por ejemplo, es una forma de mantener la unidad y un esquema que se rige bajo ciudades en Colombia, ¿no? En nuestro país, lamentablemente, no se visualiza una organización que haya estado preocupada por la unidad, ¿no? Y eso hace que tengamos autoridades a nivel regional o a nivel provincial o distrital que no articulan o van por caminos diferentes o simple y sencillamente no respetan este principio importante que es preservar la unidad y no tenemos una entidad que se preocupe de ello, ¿no? En el caso de Chile es la Subdirección de Desarrollo Regional que está regida por el Ministerio del Interior, y en el caso, por ejemplo, de Colombia, es la Dirección Nacional de Planeación, que también está alineada dentro, digamos, de una dependencia que viene directamente de la Presidencia de la República, ¿no? En el ámbito de nivel regional de gobierno son las regiones y departamentos, y en el ámbito de nivel local de gobierno son las provincias, distritos y centros poblados, de acuerdo a lo que establece la Constitución Política del Perú. El Perú obviamente se define como un Estado unitario, descentralizado, en el que el poder no se encuentra concentrado en un solo órgano, sino que es permitida la transferencia de facultades a entidades con la finalidad de coayudar el desarrollo integral de las políticas nacionales, ¿no? Y eso es en espíritu lo que establece un Estado unitario. Nuestra Constitución confiere a los gobiernos descentralizados, regiones y municipios, autonomía administrativa, autonomía económica y autonomía política, las cuales deben ser ejercidas de conformidad
con las competencias asignadas por la propia Constitución. O sea, perfecto, ¿no? Hay autonomía. O sea, tengo autonomía administrativa, puedo ejercer yo mi propia administración, puedo ejercer yo mi propio presupuesto y economía, puedo yo también ejercer mis formas de gestión política, pero un tema importante, de que estas acciones deben estar en conformidad con lo que establece la Constitución. Veamos qué establece la Constitución respecto a estos alcances. El artículo 192 de la Constitución indica lo siguiente: los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo, ¿no? Entonces acá hay un tema importante. Las regiones pueden desarrollar, pueden ejercer una serie de acciones administrativas, políticas y económicas en armonía con las políticas y planes nacionales. No pueden salirse de ese marco. Las regiones no pueden hacer acciones, determinaciones que estén fuera del marco que establece el nivel nacional, ¿no? Y también, otro aspecto importante, que deben alinearse también a las políticas y planes locales, o sea, también tienen que ver a los municipios. Por lo tanto, un gobierno regional tiene que mirar hacia arriba y también tiene que mirar hacia abajo, ¿no? Y eso es lo que se llama articulación, ¿no? Porque es lo que se busca en un Estado unitario, ¿no? Que tanto los niveles de gobierno articulen y sumen hacia uno, porque ese es el espíritu que está consagrado en la Constitución. Del mismo modo, los gobiernos locales, llámese municipios, provinciales o distritales, promueven el desarrollo de la economía local y la prestación de servicios públicos de su responsabilidad en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Del mismo modo, los municipios también tienen que desarrollar acciones económicas, políticas y administrativas tomando en cuenta las políticas y planes nacionales. No pueden hacer algo, alguna acción o alguna determinación que no esté definida en una política o plan nacional. Y del mismo modo, también tienen que articular con la región, ¿no? La región también es un referente importante. ¿Por qué? Porque tiene que articular, ¿no? Entonces, de esta manera, vemos cómo este artículo 192 y 195 prácticamente establecen y definen la condición de articulación que deben tener tanto gobiernos regionales como gobiernos locales, ¿no? Un tema que está consagrado en la Constitución. De esta manera, los gobiernos regionales y locales ejercen su autonomía en un ámbito de vigencia y aplicación delimitado territorialmente a su circunscripción, pero están sometidas a la Constitución y las leyes. De esta manera, señores, lo que se establece es de que no pueden hacer lo que quieren. Tienen que desarrollar las acciones que se rigen desde el nivel nacional y articular entre ellos, ¿no? Que es un aspecto importante y que rige o que caracteriza, pues, un Estado unitario. ¿Qué otro aspecto más es importante tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que somos un Estado y nación dentro, digamos, del ejercicio de la administración. El Estado es un concepto que se refiere a la organización política que integra una población en un territorio bajo una autoridad, ¿no? Y eso implica todo el diseño y estilo de gestión que se representa cuando elegimos o cuando se designa una autoridad. Eso es un tema que va a ser pasajero, dependiendo, digamos, de el periodo que le toque a una autoridad ejercer función, ¿no? Un presidente, 5 años, un gobernador regional, un alcalde, 4 años, ¿no? Un funcionario público, el tiempo que esté designado, ¿no? Y eso va a implicar, pues, un manejo de Estado, ¿no? Es una cuestión de gestión de Estado, que es en términos de gestión. Nación es un concepto distinto. Nación es un contexto histórico, cultural, que hace referencia al conjunto de personas que tienen en común una lengua, una historia, una cultura, un conjunto de tradiciones. Cuando juega la selección peruana, por ejemplo, eso nos une no como Estado, nos une como nación. Cuando comemos de repente un plato típico, cuando comemos un ceviche, cuando comemos un chifa, cuando comemos de repente un adobo, estamos hablando básicamente de un concepto histórico, cultural, que hace referencia a la nación. Y eso es un aspecto importante para entender esta integración que tiene que haber entre Estado y nación. ¿Por qué?
porque el Estado va a tener su base, va a tener obviamente su referente en la nación. Y en la medida que seamos una nación, que tengamos claros nuestros conceptos históricos, culturales, que tengamos fortalecidos una historia común, una visión de desarrollo común, vamos a ser un Estado sólido, un Estado fuerte y un Estado que va a poder ejercer acción interna y externa como parte, digamos, del desarrollo y gestión. Esto es importante tener en cuenta porque dentro, digamos, de la organización del Estado hay entidades, ¿no? Hay entidades que conforman el Estado peruano y que van a estar, obviamente, no por siempre, sino van a estar durante un periodo que les corresponde de acuerdo a lo que establece el mandato de la Constitución y las leyes que definen básicamente pues la conformación del Estado peruano, ¿no? Las entidades del Poder Ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Son las que están dadas por el presidente, son las que están dadas por sus ministros y todos sus funcionarios que están para un periodo de 5 años. Las entidades del Poder Legislativo, estamos hablando del Congreso. El Congreso y los representantes que también están por un periodo de tiempo y que también tienen una función que obviamente tiene que ver en controlar al Ejecutivo y también en lo que es la dación de las leyes, ¿no? El Poder Judicial, que tiene que ver con entidades que van a administrar la justicia, civil, penal, administrativa, laboral, de diversa índole, y que también van a tener un periodo definido, ¿no? Un juez no es juez por siempre, va a tener un periodo, va a tener una carrera, y eso es un aspecto, digamos, que se evalúa dentro del estilo de la entidad del Poder Judicial. Hay organismos autónomos, ¿no? Las superintendencias, la de Banca y Seguros, la Superintendencia de Administración Tributaria, la SUNAT, la Superintendencia de Registros Públicos, ¿no? Entonces van a haber superintendencias que van a ejercer, pues, un control o una regulación de diversas funciones que están establecidas en las funciones, digamos, de servicios que tiene el Estado. También vamos a tener los gobiernos regionales, que están representados por el gobernador regional y todo su cuerpo organizativo, y las entidades de los gobiernos locales, llámese municipios, provinciales o distritales, que también van a formar parte de esto. Entonces, este es el eje de la administración pública. Cada uno va a tener mecanismos con los cuales van a desarrollar sus actividades, sus funciones, van a contar con presupuesto, van a realizar diligencias, van a realizar transferencias, van a construir, van a ejecutar, y eso forma parte, digamos, del esquema administrativo que se tiene para las entidades del Estado y la forma en la cual también estas entidades se relacionan, porque son entidades separadas, cada una tiene competencias distintas, pero se relacionan. Hay momentos en los cuales el Poder Legislativo se relaciona con el Ejecutivo, o también ambos se relacionan con el judicial, ¿no? Y es un aspecto que hemos visto, sobre todo ahora que hemos tenido estos procesos en los cuales han habido, digamos, temas de corrupción o temas con procesos, digamos, penales o civiles que involucran a autoridades o exfuncionarios, ya sea del Poder Ejecutivo o Legislativo, porque forma parte de ese mecanismo de control. Igual, estas entidades, también los organismos autónomos, los gobiernos regionales y locales, forman parte de todo este relacionamiento que hay dentro de la administración pública. La administración pública en el Perú es llevada a cabo por las entidades que conforman el Poder Ejecutivo, tales como los ministerios, los gobiernos regionales y locales, los organismos públicos centralizados, el Poder Legislativo, el Poder Judicial o Administrativo, o los organismos que la Constitución del Perú y las leyes confieren autonomía, y las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicio público o ejercen función administrativa en función de concesión, delegación o autorización del Estado conforme a la normativa de la materia. Por ello es que el Estado de la Nación tiene elementos, y estos elementos son el gobierno, ¿no?, que está por un periodo de 5 años, o de repente todo lo que tiene que ver con el mandato que le puede conferir, ¿no?, a un gobierno, la elección popular, y que instala, digamos, un cuerpo de funcionarios durante ese periodo que acompañan a un presidente y sus ministros, la población, ¿no?, que es justamente quien elige el gobierno, quien ejerce su función de representación escogiendo a las autoridades, ya sea en el nivel nacional, regional o local, el territorio sobre el cual se ejerce administración, ¿no?, porque obviamente el presidente ejerce en todo el país,
pero un gobernador va a estar solamente sometido a su circunscripción, igual que un alcalde va a estar sometido a su circunscripción, ¿no? Y eso es un tema importante porque va a haber un nivel de competencia y de ejercicio de acciones en función al territorio, ¿no? Y eso bajo un orden jurídico, ¿no? Un sistema de normas, un sistema de leyes que se definen en el Congreso con los representantes que cada departamento escoge para que vayan a representar los intereses de cada territorio en el Congreso, ¿no? Y eso define el orden jurídico que va, digamos, regir el estilo de gobierno, las acciones que van a conferirse al gobierno para que se administre, ¿no? Y para que se logre, digamos, un beneficio del desarrollo común, ¿no? Esto es importante tener en cuenta porque teniendo en cuenta los elementos del Estado de la Nación, vamos a poder desarrollar este importante curso de administración pública que nos toca desarrollar en el Diplomado de Planeamiento Territorial de la Universidad Católica San Pablo. Muchísimas gracias.